Damos la bienvenida a la doctora Manuela Pic. Ella es activista política y es periodista. Su origen es franco-brasileño. Doctora Pic, muy buenos días. Quisiéramos conocer ante todo en dónde se encuentra usted, desde dónde recibimos sus declaraciones y cómo vivió el Día Internacional de la Mujer. Buenos días, estoy en Galápagos y he vivido más por las redes del Día Internacional de la Mujer, un poco siguiendo las movilizaciones de las mujeres en todo el mundo, desde Europa, América Latina, en el norte, por luchar contra esta violencia sistemática y estructural que vivimos a cotidiano. ¿Cómo mira usted la situación actual en el mundo? Los problemas del planeta son muchos, pero los problemas de las mujeres han recibido una exposición importante en los últimos años. En la práctica, sin embargo, se continúa viendo violencia, desigualdad, inequidad. El propio Día Internacional de la Mujer fue el escenario para que en algunos países del mundo se dé una muy fuerte represión en contra de las mujeres que salieron a exponer su posición, su pensamiento en las calles. Sí, hubo violencia, represión contra las mujeres en varios lugares. Tal vez el peor fue en Kirguistán. El gobierno mandó a la policía a reprimir y detuvo y prendieron a muchas mujeres que estuvieron en las protestas. En Francia también hubo violencia policial a vísperas contra mujeres que estaban protestando a vísperas del domingo, ¿no? Pero son estadísticas mundiales. El problema es más fuerte en América Latina, pero según las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual y somos 90.000 mujeres asesinadas por año en el mundo, según las estadísticas oficiales. Y de todos los países, de los 25 países donde más hay violencia contra la mujer, 14 son de América Latina. Entonces vivimos en una región muy desigual, en el cual hay una concentración de esta violencia de género. Y por eso el feminismo más dinámico en el mundo hoy en día es el latinoamericano. Doctora Pic, las cifras definitivamente evidencian esta problemática. Desde el 2014 tenemos acá en el Ecuador 748 mujeres asesinadas. Se habla de un promedio a nivel nacional de entre 6 de cada 10 mujeres que han sido víctimas de violencia. Aquí en la provincia de La Suay este número es mucho más elevado, se incrementa a 8 de cada 10 mujeres que han sido víctimas a lo largo de su vida de algún tipo de violencia. Nos preguntamos en este 2020 cómo avanzamos en esta lucha. Si bien ha habido un camino recorrido importante con la generación de normativa, con la generación sobre todo de conciencia, sin embargo vemos que estas cifras, en lugar de reducirse, continúan ahí permanentes, constantes, e incluso vemos en algunos lugares que estas se incrementan. La situación en Azuay es la peor. Los niveles más altos de violencia contra la mujer en todo el Ecuador son en Azuay. Y cuando buscamos cómo solucionar esta violencia contra la mujer, tenemos que pensar en 3 temas. El uno es la explotación laboral. Las mujeres en Ecuador hacen aproximadamente 6 horas más de trabajo no remunerado que los hombres por día, de cuidar a los niños, de cuidar la casa, de cuidar los animales, de tender el terreno y el espacio doméstico. El segundo tema es el aborto. Las mujeres no pueden abortar, no tienen decisión sobre su cuerpo porque son tratadas como ganado. Somos pertenencia de otros, somos pertenencia del sistema y somos utilizadas para reproducir. Entonces, esta falta de autonomía sobre una misma permite esta cosificación de la mujer. Y el tercero son los femicidios, que son resultado de que las mujeres solo son tratadas como empleadas, como pertenencia, como posesión, cosas de otros. Entonces, tanto el trabajo no remunerado, el aborto, cuanto el femicidio son 3 temas que están entrelazados y que tenemos que solucionar de manera complementar desde 3 distintas direcciones. Si bien, doctora Pic, esta
avanzar en temas de equidad y de no violencia es una corresponsabilidad de todos. ¿Cuál debe ser, en este caso, la mirada de los estados? En este año, el gobierno ecuatoriano ha reducido de forma importante los presupuestos y los recursos para la atención de la violencia, los recursos que habían para poner en práctica e implementar la ley de erradicación de la violencia se han reducido. Hay 0 recursos, por ejemplo, para lo que es prevención de embarazo adolescente, es decir, también cómo es y dónde está esa responsabilidad de los estados para avanzar en estos temas. Sí, los estados pusieron mujeres al frente, pero sin darles real autonomía. Y esta responsabilidad es común de todos, que la violencia se practica en la sociedad, pero realmente es responsabilidad de los estados, porque no solamente tenemos presidentes que tienen narrativas súper machistas, como el presidente Moreno recientemente, que dijo que a las mujeres les gustaba cuando les acosaban los feos, pero además tenemos sistemas jurídicos que dan total impunidad a estos crímenes, ¿no? Entonces tenemos de todos los femicidios, de toda la violencia de género que hay, son casi 400.000 casos que están en fiscalía, son 380.000 desde el 2014 hasta el 2019 en todas las fiscalías del Ecuador que están sentados ahí. Entonces no se solucionan los casos, no se da justicia a la mujer porque la mujer no es digna de justicia. Entonces tenemos un sistema que permite y que por ende incentiva a esta violencia. Tiene que haber respuesta judicial, es lo más urgente, tiene que venir desde el Ejecutivo presupuesto y tiene que haber una narrativa política de apoyo y activa, no pasiva. Entonces, por ejemplo, en México con los femicidios muy fuertes, es un promedio de 10 mujeres por día que son asesinadas en México, el presidente Obrador no logra posicionarse en apoyo a las marchas feministas, a denunciar el femicidio. Y en Ecuador tenemos una situación parecida, menos extrema, pero parecida. ¿Cuándo vamos a tener presidentes que se posicionen? Un primero que se ha posicionado es en Argentina el presidente Fernández, que ha propuesto el proyecto de ley del aborto. Es la 9ª vez que está presentado al Congreso el proyecto de ley del aborto, pero es la primera vez que está siendo presentado por el Ejecutivo. Entonces vemos un inicio de cambio. Y a mí lo que me parece importante es que en la región se reconozca a las mujeres como actores políticos. La fecha del 8 de marzo viene de Rusia, de las mujeres rusas obreras en 1917 que lucharon por la igualdad de derechos, de paga y que hicieron una huelga tan importante que generó la revolución de 1917. Y las movilizaciones de octubre pasado no fueron directamente feministas, pero es en un contexto de un año de movilización feminista muy fuerte en toda la región, porque las mujeres están hartas de ser asesinadas y cuando puedes perder tu vida en cualquier momento, estás dispuesta a meter tu cuerpo en la calle hasta las últimas consecuencias. Y los gobiernos, si se sienten democráticos, tienen que empezar a mirar a las mujeres, reconocerlas como actores políticos y atender a sus demandas. Posiblemente usted estará de acuerdo, doctora Pig, en que justamente los temas más delicados como el aborto, la inequidad laboral, la lucha contra el feminicidio, no son temas invisibles en la agenda pública ecuatoriana. ¿Cuáles, en su criterio, serían las razones por las que no se avanza debidamente en forma paralela con la legislación ecuatoriana? Porque las mujeres, porque justamente hacen este trabajo no remunerado, no son las actores económicas que pueden presionar de manera financiera como pagos a los estados, a los gobiernos de turno. Entonces, todo este trabajo no remunerado que hacemos hace que la iglesia, por ejemplo, tiene mucho más peso que nosotros y nuestros cuerpos se hacen campos de batalla para otros actores que controlan nuestros medios de producción, de reproducción. Si las mujeres tuvieran mucho más poder político, tendrían mucho más poder político. En este sentido, doctora Pig, otro de los temas a los que se enfrentan las mujeres que buscan espacios de participación, espacios de representación, es la violencia política. Si bien la violencia política se da tanto para hombres como para mujeres, en el caso de las mujeres se observan otro tipo de situaciones que tienen que ver directamente con su condición de ser mujer, con la dignidad de ser mujer. Sí, hay varias formas de
de violencia, lo que también tenemos que tomar en cuenta es que todas las mujeres no somos las mismas, ¿no? Las feministas han conceptualizado el género como una forma de clase. Hay clases sociales y hay clases de género, y la clase femenina es una clase subordinada a la clase masculina. Pero dentro de las mujeres hay mujeres blancas, hay mujeres indígenas, hay mujeres negras, hay mujeres rurales, hay mujeres urbanas, hay mujeres educadas y otras analfabetas. Entonces hay muchas clases dentro de los grupos de mujeres, y la violencia política, tanto como otras formas de violencia, se ejercen en los cuerpos más vulnerables, en los cuales se acumulan más formas de violencia sexual, racial, económica. Entonces, no todas las mujeres estamos vulnerables a las mismas violencias. Las mujeres de élite van a sufrir menos violencia política, pero van a sufrir el mismo número de violencia sexual, por ejemplo. Ese es uno de los indicadores que tenemos. Son ámbitos todos complementarios que tenemos que visibilizar y pensar de manera complementaria y coordinada en nuestras actitudes políticas y económicas. Bien, queremos agradecerle a la doctora Pig, dejarle con un mensaje final a las mujeres que más allá de su Día Internacional, que fue ayer, día a día están en los hogares, en las fábricas, en los sitios de trabajo, en las calles del país, realizando esa importante labor, en muchos casos labor invisibilizada y que se la hace, como usted ha señalado, en términos bastante inequitativos aún en el país. Le escuchamos en su salida final en Cuenca. Gracias. Solo quiero terminar diciendo que no es un día para felicitarnos ni celebrar, es un día de lucha, de resistencia y de huelga, y que esperamos que los próximos años las mujeres sigan levantándose para lograr una calidad de vida más humana y más digna. Muchas gracias a Manuela Pig, periodista, activista política, quien nos ha hablado desde las Islas Galápagos.